Noches, compañeros. Vamos a empezar el día de hoy con la segunda clase de contabilidad. La semana anterior habíamos visto todo lo que corresponde a definición de contabilidad, los integrantes del proceso contable, el concepto de partida doble, el catálogo de cuentas. Y hoy vamos a continuar y vamos a ver ya la parte de la clasificación de las cuentas. Entonces, les voy a compartir. Ya, entonces, habíamos hablado que las cuentas son, son el nombre que se le asigna a un grupo de bienes, valores, derechos u obligaciones que tienen características similares entre sí o cumplen el mismo objetivo o función. Entonces habíamos hablado igual de una T, donde tenemos la parte del lado izquierdo, donde está todo lo que ingresa y que se llama debe, y el saldo es deudor, y también toda la parte del lado derecho que se llama haber, y que el saldo de la cuenta igual se llama acreedor, y esto aquí se registra todo lo que se entrega o lo que sale. Entonces, desde ese punto de vista, igual habíamos hablado del grupo de cuentas que existe. Entonces, habíamos visto un grupo de cuentas que es las cuentas de activo, que son aquellas que denotan el control de la empresa en bienes, valores o derechos. Por ejemplo, la clasificación de valores aquí que forman los activos se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. El grado de disponibilidad se entiende, se debe entender por grado de al que está al alcance un bien, ¿no? Al mayor o menor, a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Entonces, mayor grado de disponibilidad es un bien cuando es más fácil su conversión en dinero efectivo, y el menor grado es cuando ya existe algún tiempo, lapso o existe un inconveniente para convertir este bien en efectivo. Entonces se clasifican en tres grupos: el activo circulante o corriente, el activo fijo o no corriente y el activo diferido u otros activos, ¿sí? Dentro de los activos circulantes tenemos los elementos o partidas en efectivo o los convertibles en efectivo en un plazo menor de un año o en el ciclo financiero a corto plazo. Aquí tenemos las cuentas, por ejemplo, de caja, banco, inversiones temporales, mercancías, inventarios o almacén, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, anticipos o proveedores. Los activos circulantes también son denominados activos corrientes. Eso no nos olvidemos. En algún momento, si es que yo les menciono activo corriente, estamos hablando del circulante. El activo fijo o activo no circulante o también no corriente son los recursos, propiedades de la empresa que tienen cierta permanencia o durabilidad adquiridos con la finalidad de usarlos y con la intención de venderlas. Aquí tenemos los terrenos, edificios, mobiliarios y equipos, equipos de cómputo electrónicos, equipos de entrega o reparto, depósitos de garantía, inversiones permanentes entre las cuentas que podrían existir, ¿no? Tenemos los activos diferidos o cargos diferidos. Aquí tenemos los gastos pagados por anticipados que generan el archivo de recibir, perdón, que generan el derecho de recibir un servicio o beneficio posterior o que son aplicables a los resultados en el periodo en el cual se amortizan, se consumen o se devengan. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los gastos de investigación y desarrollo, los gastos en etapas preoperativas de organización y administración, los gastos de mercadotecnia, de organización, de instalación, tal vez la papelería y útiles, que esto lo compramos al por mayor, por ejemplo, y vamos
difiriéndolo mensualmente al consumo que se lo realice, la propaganda y publicidad de igual manera, las primas de los seguros, las rentas pagadas por anticipado y los intereses pagados por anticipado. Un ejemplo claro es, son los arriendos, por ejemplo, pagados de estos arriendos pagados por anticipados. Por ejemplo, ustedes quieren alquilar un local y este local para que funcione su empresa, ¿no? Este local o edificio, denme un segundito, por favor. Mil disculpas. Entonces, estábamos con el ejemplo del arriendo. Por ejemplo, ustedes quieren ver un local o un edificio para que funcione su empresa. En este local o edificio, ustedes quieren pagar un año de arriendo. Entonces, digamos que cuesta, para que el ejemplo sea sencillo, el arriendo cuesta $100. Por el año, ustedes van a pagar 1,200. Entonces, si estamos en junio, al mes de julio, ya voy a devengar un mes y será que ese valor de arriendos prepagados se disminuye de 1,200 a 1,100. El siguiente será de 1,100 menos los 100 del siguiente mes, va a ser 1,000. Entonces así se va a ir devengando mes por mes hasta llegar al año y quedar en cero. Entonces este tipo de activos se llama activos diferidos o cargos diferidos. ¿Sí? La clasificación de los pasivos. Los pasivos habíamos dicho que representan todas las deudas que tiene la empresa con terceras personas. Se puede mencionar varias de las cuentas que vamos a ver. Y aquí se tiene en cuenta que está formado, bueno, al tener en cuenta que está formado por deudas y obligaciones de distinta naturaleza, se juzga conveniente clasificar en grupos formados con valores homogéneos. Entonces aquí tenemos la clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo. Se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad, es decir, qué tan urgente es el pago de la deuda que hemos adquirido. Entonces, a mayor grado de exigibilidad, es tanto sea menor el plazo de que se dispone para liquidarla, es decir, tiene mayor grado cuando el plazo es más corto y tiene menor grado cuando el plazo es más amplio, ¿sí? Para liquidar la deuda. Entonces, en función de eso, tenemos el pasivo, se clasifica en tres grupos: el pasivo circulante o flotante, también se lo conoce como pasivo corriente, y el pasivo fijo o consolidado, que es también el pasivo no corriente. Los pasivos diferidos o créditos diferidos, o también otros pasivos, como se los conoce. Aquí tenemos un ejemplo de cuentas que están dentro de cada grupo, subgrupo de los pasivos. Dentro de los circulantes, o también como se le conoce a corto plazo o corriente, estas están a cargo de la deuda con vencimiento menor de un año o menor al de su ciclo financiero a corto plazo. Y aquí tenemos las cuentas, cuentas por pagar o proveedores, documentos por pagar, acreedores, anticipos de clientes, gastos pendientes de pago, gastos por pagar o gastos acumulados, impuestos pendientes de pago por pagar o acumulados. Los pasivos fijos o pasivos a largo plazo o no corrientes, aquí en cambio están a cargo de la entidad con vencimiento mayor de un año o mayor al de su ciclo financiero a largo plazo. Aquí tenemos todas las hipotecas por pagar o acreedores, o también puede ser documentos por pagar a largo plazo, cuentas por pagar a largo plazo. Debemos considerar que estos pasivos fijos o a largo plazo sobrepasa el año, ¿no? Los pasivos diferidos o créditos diferidos son cobros anticipados efectuados que generan la obligación de proporcionar un servicio posteriormente y que se transforman en utilidades conforme se presta el servicio o transcurre el tiempo. Aquí todas, todo lo que habíamos hablado del pasivo, del activo diferido, aquí en cambio es el pasivo diferido. Es
si nosotros fuimos los que pagamos, para nosotros va a ser un activo, pero si yo soy el arrendatario y el que recibe ese arriendo por anticipado, va a ser un pasivo. Entonces aquí van a ser arriendos cobrados por anticipado. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? No. Entonces continuamos. Las cuentas de capital está, a ver, me dice, no. Alex, buenas noches. ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces la cuenta de capital se utiliza para registrar los cambios más o menos permanentes en la anticipación que tiene el propietario en su negocio. Las cuentas de capital son las que controlan tanto las utilidades así como también las pérdidas del negocio. Las de capital social, esta cuenta registra los aumentos y disminuciones derivadas de las aportaciones que efectúan los socios o accionistas de sociedades mercantiles, y esta cuenta se utilizará en el caso de empresas constituidas como sociedades mercantiles. Las utilidades acumuladas vienen a ser el aumento o disminuciones derivadas de traspasos de las utilidades netas del ejercicio. Las pérdidas acumuladas, en cambio, aquí viene a ser lo contrario. Todas las pérdidas o disminuciones en la utilidad del ejercicio, y la utilidad neta, esta cuenta registra los aumentos o disminuciones que experimenta la utilidad neta del ejercicio, es decir, los ingresos, la diferencia entre ingresos y gastos viene a ser la utilidad. Los ingresos son los recursos obtenidos a través de los servicios prestados por la empresa o por la venta de sus productos, y se ven reflejados en un aumento de sus activos o una disminución de sus pasivos. El término de ingresos, en sentido contrario, no necesariamente equivale a entradas de dinero. Por ejemplo, las ventas que se realizan a crédito generalmente es un incremento de las cuentas por cobrar sin que el efectivo llegue ya a poder de la empresa. Entonces, una vez que esas cuentas hayan sido cobradas, ahí apenas se convierten en ingresos. Entonces, las ventas no necesariamente van a ser ingresos. Aquí están las cuentas de ventas, que es el valor total de las mercancías entregadas a los clientes, vendidas de manera de contado o a crédito. Dentro de las ventas también se puede considerar los ingresos por servicios prestados. Los costos representan una porción del precio de adquisición de artículos, propiedades o servicios que ha sido diferido o que todavía no ha aplicado a la relación de ingresos. En esto está todo aquello que nos va a generar un ingreso, es decir, que nos representará una inversión, ya sea presente o futura. Existen tres elementos del costo, o donde está presente el costo: es en la en la materia prima, en la mano de obra o en los gastos indirectos. Los gastos de venta son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurre todo lo relacionado a ventas, publicidad, sueldos, comisiones de los vendedores. Los gastos de administración, aquí en cambio están todas las actividades, pero que no son atribuibles a las funciones de compra, producción, comercialización y financiación de bienes o servicios. Aquí están, por ejemplo, los gastos del personal directivo, del personal administrativo, los gastos de electricidad, de teléfono por mantenimiento y reparaciones, depreciaciones inmobiliarias o de oficina. Entonces ahí hemos visto los cinco grupos de cuentas grandes que existen: los activos, los pasivos, el patrimonio o capital, los ingresos y los gastos. Entonces aquí ya vamos a ver un poco lo que ya habíamos visto en la clase anterior de la cuenta, que todas las transacciones de negocio se clasifican en grupos de partidas similares llamadas cuentas, lo que habíamos empezado hablando de la transacción, cómo se considera una cuenta, ¿no? Entonces aquí tenemos los elementos de la cuenta, que igual ya lo habíamos revisado la clase anterior. Tenemos la columna del debe o de cargos con los movimientos y el saldo. Y por el lado derecho, la columna del haber o los abonos. ¿Qué son los saldos? Tenemos los saldos normales. El saldo normal o habitual de una cuenta se conoce como el movimiento contable que hay que hacer, cargo o abono para incrementarla, debido a que no se necesita un cargo para aumentar las cuentas de activo y de gastos. El saldo normal de este tipo de cuentas es deudor,
por tanto, se tiene que son cuentas de naturaleza deudora. Entonces, aquí podemos registrar sea deudor o sea acreedor. Las reglas del registro contable, para poder aumentar o disminuir las cuentas, se ha establecido algunas reglas, por ejemplo, el cargo, está el movimiento del lado izquierdo de la cuenta y representa un aumento de las cuentas del activo y gastos, o la disminución en las cuentas del pasivo, capital o ingreso. Y el abono está el movimiento del lado derecho de la cuenta y representa una disminución de las cuentas del activo y gasto o un aumento de las cuentas del pasivo, capital o ingreso. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el aumento o disminución de la cuenta contable, por ejemplo, de los activos. Si es cargo, va a estar en el lado izquierdo y va a aumentar. Y si es abono, va a estar en el lado derecho y va a disminuir el saldo. Lo contrario sucede con el pasivo, que si es cargo, disminuye la cuenta de pasivo y si es abono, aumenta la cuenta de pasivo. Similares características tiene los gastos con el activo y el capital y los ingresos con el pasivo. Entonces, esto sí sería muy bueno de que ustedes tomen nota al momento de realizar las transacciones y ver cómo funcionan los saldos y cómo se van acoplando los saldos. Y la partida doble, que ya habíamos visto que el objetivo es la medición de la acción y la reacción que se tiene en cada una de las operaciones que se practican mediante la ecuación contable. Esto es muy importante también, la ecuación contable, el activo es igual al pasivo más al capital. Eso habíamos visto igual a la clase anterior, la ecuación y cómo despejar esta ecuación. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de resumen. Cuando aumenta el activo, ¿qué corresponde? ¿Una disminución del activo mismo o hay un aumento en el pasivo o un aumento en el capital? Cuando disminuye el pasivo, ¿qué ha pasado ahí? Entonces, ahí hay un aumento del pasivo mismo, un aumento del capital o una disminución del activo. Y al disminuir el capital corresponde un aumento del capital mismo, un aumento del pasivo o una disminución del activo. Aquí tenemos, por ejemplo, una transacción donde se invierte $30,000 en mobiliario y equipo pagándose de contado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por una parte ingresa mobiliario y equipo en la parte del activo, es decir, del lado izquierdo, y por otro lado egresa a la cuenta bancos los 30,000 al lado derecho, que viene a ser la salida del dinero con el que se compró el mobiliario y equipo. Si hacemos una transacción de que se obtiene un préstamo del banco por 50,000, por ejemplo, ¿qué va a pasar ahí? El dinero, los $50,000 que nos dio el banco va a ingresar a la cuenta bancos en el lado izquierdo y va a salir, bueno, en este caso dice acreedores diversos, pero puede ser unos documentos por pagar o un préstamo por pagar, que también sería lo mismo al lado derecho con los $50,000. Si es que aumentan los accionistas, aumentan el capital, tenemos igual por $100,000, ahí igual que ingresa a la empresa, los $100,000 al banco y qué es lo que entregan, el capital social como accionistas.
Lo mismo con la disminución del pasivo. Por ejemplo, si al proveedor se le documenta un adeudo por $20,000, es decir, un proveedor nos está, sacamos un crédito con un proveedor. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aumenta la cuenta de pasivo, poniendo los 20,000 en el lado izquierdo y los documentos por pagar de 20,000 al lado derecho. Y es similar, la participación de las cuentas de capital es igual al de el pasivo. Entonces, tenemos preguntas hasta ahí. Listo, entonces, eso es en cuanto al movimiento de las cuentas y la partida doble. Entonces, vamos a continuar con, con la parte del registro contable, que viene a ser ya el libro diario. Entonces, voy a compartir el libro diario. ¿No hay preguntas? ¿Están seguros? Ya, entonces, ¿qué es el libro diario? Viene a ser un registro de entradas que se utiliza para registrar en orden cronológico todas las transacciones comerciales que realiza una empresa. También se lo conoce como jornalización. ¿Por qué? Porque se va registrando de manera diaria todo lo que acontece en la parte económica de una empresa. Y aquí interviene igual en la partida doble, por eso les ponía énfasis, de que no habrá deudor sin acreedor por un valor igual o equivalente. Entonces, aquí tenemos el formato de un libro diario de manera general. Está conformado por el encabezado de la empresa, el nombre del documento, la fecha, el detalle, el código. Aquí hace falta una casilla que es de parcial, debe y haber. El asiento contable, como les decía, es el registro de todas las transacciones económicas y se lo plasma en el libro diario. Sí, todo debe ir en orden cronológico y por fechas. Entonces no podemos registrar primero el 30 de enero y luego el 15 y luego el primero. Todo tiene un orden y la contabilidad es de bastante orden y sobre todo cronología. ¿Sí? Entonces tenemos diferentes asientos contables. El asiento contable simple, donde interviene una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Entonces aquí tenemos un ejemplo. La empresa XYZ en octubre 5 compra a IBM del Ecuador según factura número 1518 una máquina de escribir electrónica para uso de la empresa por $350. Se paga con dinero en efectivo. Entonces, podrán darse cuenta que primero que registro, la fecha es octubre 5, la transacción, aquí me dice X, pero digamos que es la 1, aquí debería ir 1,
De ahí ponemos qué cuenta me ingresa. En este caso, si yo compré una máquina, me ingresa la máquina, representado en la cuenta equipo de oficina, con el código del plan de cuentas, que eso en las tareas no vamos a poner porque no hemos realizado un plan de cuentas para tener para nuestro uso. Entonces, pero aquí en el ejemplo está el plan de cuentas, el código que corresponde a equipos de oficina y el valor en el debe 350. En el haber, ¿qué es lo que entrego a cambio de la máquina? Dinero en efectivo representado en la cuenta caja, en el haber 350 y aquí tenemos la referencia. B slash punto o también puede ser R slash punto, que es la referencia, es un resumen de la transacción. Entonces aquí dice factura número 1518 de IBM del Ecuador. Sí, pudimos haber puesto compra de máquina con factura 1518, que también da lo mismo, eso ya queda a discreción de ustedes. Pues la referencia es la guía para, para posteriores estados financieros y registros contables. Inge, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Puedo hacerle una preguntita? Claro. Inge, una preguntita. En el tema del código, ¿yo lo puedo registrar a mi libre albedrío? ¿O hay algún tipo de método para codificar la información? Sí, precisamente en la clase anterior vimos el plan de cuentas y cómo se codifica, entonces existen diferentes niveles. El uno corresponde al grupo de cuentas que vendría a ser activo, el 2 pasivo, el 3 patrimonio, el 4 ingresos y el 5 gastos. Entonces, los activos, el 1.1 viene la subclasificación del activo. Es activo corriente, 1.1. El 1.1.1 en función de la disponibilidad, tenemos la cuenta caja, por ejemplo. Entonces es 1.1.1. Es caja chica, la siguiente, 1.1.2. Entonces existe, sí, planes de cuentas generales que podemos acoplarnos, pero este diseño o este índice de cuentas o plan de cuentas, como se llama, también se lo puede hacer para cada empresa. Entonces, no es así de libre. El plan de cuentas o este código corresponde a una clasificación y esta clasificación está dada por esta generalidad, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y la subclasificación de cada uno de estas cuentas, como vimos al principio de la clase. Muy amable, Inge, muchísimas gracias. Ya me quedó mucho más claro. Ya, listo. Marlon, esta presentación sí está en la plataforma. Listo. Entonces, y de ahí tenemos los asientos compuestos. A ver, Marlon, está con el nombre de unidad uno. Tienen el mismo nombre, unidad uno, ahí al final cambian las siguientes letras, ¿no? Él dice unidad uno, los principios de la contabilidad y las cuentas, presentación resumen P1, y el otro dice resumen P2. Está al principio de el material que es de la plataforma. Entonces, el siguiente asiento contable que les decía es el compuesto, ¿no? El compuesto aquí ya intervienen más cuentas. Puede ser 2 en el debe y 2 en el haber, o 3 en el debe y 2 en el haber, pero el mismo número de cuentas, tanto en el debe como en el haber, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la empresa XY en octubre 10 compra almacenes El Barato, según factura 89, un escritorio en $120 y una sumadora en $185 para uso de la oficina. Se paga el 50% al contado y la diferencia con letra de cambio 60 días. Entonces, vamos identificando las cuentas. ¿Qué me ingresa? Un escritorio,
que es muebles y enseres por $120, una sumadora, que viene a ser equipo de oficina por $185, el banco, que vendría a ser el contado, aquí le está considerando bancos, podríamos ponerle caja o también caja bancos, depende cómo nos pongamos de acuerdo, pero yo creo que cuando va contado siempre va a ser caja, ¿sí? Entonces es el 50%, 152,50 y la diferencia con una letra de cambio a 60 días. Entonces esto cuando existe un documento de por medio, se conoce documentos por pagar la cuenta, que vendría a ser 152,50 y luego colocamos la referencia que vendría a ser el resumen de la transacción. Y los asientos compuestos, los asientos contables compuestos, que viene, ahí interviene más de una cuenta en el debe y dos o más cuentas en el haber, o una en el debe y dos en el haber. Entonces no tienen el mismo, perdón, mixtos. ¿Dónde están mixtos? Aquí. No tienen el mismo número de cantidades de cuentas, ¿no? Entonces puede haber dos en el debe y uno en el haber, o una en el debe, tres en el haber. Entonces depende, ahí ya son mixtos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, la empresa XYZ, en octubre 15 vende al señor Carlos López, según factura 525, una camioneta de uso en la empresa en $8,000, paga el 40% de contado y la diferencia a crédito simple. Entonces aquí tenemos el registro, la empresa es la que vende, entonces recibe 80,000, el 40% en efectivo, que es caja, 3,200, y la diferencia crédito simple, que es de corto plazo, cuentas por cobrar, 4,800, ¿y qué es lo que vendió? Una camioneta, que es la cuenta vehículos, en el haber, los 8,000. No nos olvidemos siempre la referencia, el resumen de la transacción. ¿Sí? Tenemos preguntas. Hasta aquí vamos a quedar en cuanto a la teoría. Y la próxima clase, que creo que es, aunque ya hemos visto ejemplos, pero el día miércoles ya vamos a hacer ejemplos dentro del formato que ustedes tienen en la plataforma. Vamos a aprender a registrar las ventas con costo de ventas, también a mayorizar y si alcanzamos hasta el balance de comprobación. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Listo, David, muchas gracias. Listo, chicos, entonces si no hay preguntas, vamos a quedar ahí y nos vemos la próxima clase. Inge, yo quería hacer una pregunta de acuerdo al deber, pero no se me abría todavía. A ver, Déjeme que claro. me abra solo un ratito. Porque hay un formato que usted le adjunta al deber. Ujú. Y en ese formato había unos valores que no se me abre. ¡Ah! Un segundito, un segundito. Ah, ya. En el formato del deber me sale el código, la cuenta, el debe, el haber, y el deudor y acreedor es en cuanto a lo que recién les acabo de explicar, ¿verdad? El deudor y el acreedor, creo que estás viendo la tarea número 3, que es el balance de El comprobación. equivocado. Es el balance de Ah, ya, ok. comprobación. Esa es otra Ay, clase. razón que me daba contra el piso y estaba preocupada, ya no entiendo. Sí, es la nota 2. En la nota 2 ahí sí está fecha, detalle, código, debe y haber. Muchas gracias, Inge. Ya vi el diario. El libro 1, libro diario es la primera tarea, ¿verdad? Sale fecha, Exacto. descripción, referencia, debe y haber.
Exacto, así es, Estefanía. Gracias, Inge, muy amable, ya me asusté. Ya listo, no hay de qué asustarse. ¿Alguna otra pregunta, chicos? En las transacciones, en el segundo ítem de venta de mercadería, crédito se contabiliza por cuentas por cobrar, pero hay un costo de ventas adicional y se pide contabilidad y contrastar. Exacto. La próxima clase ya vamos a aprender cómo registrar ese costo de ventas. Ahí en esa transacción intervienen dos transacciones en una, ¿sí? Uno es el registro de la venta y el otro el del costo de venta. Entonces ya vamos a ver la próxima clase. Inge, buenas noches. Sí, Alex, buenas noches. Inge, con respecto al taller número 2, bueno, no de mi parte, es de parte de todos los compañeros, no. Para mí es primera vez que topo la materia de contabilidad, pero sí requerimos un poco más de flexibilidad al calificar los talleres, Inge, porque la verdad que yo estoy tomando clases aparte, porque es nuevo para mí, ¿no? Muchas Claro. gracias. Sí, la próxima clase, bueno, hoy hemos visto ejemplos, pero la próxima ya vamos a registrar en el Excel y todo, entonces ahí igual ustedes van a poder participar. Y realmente es sencillo, ¿no? Identificar solo qué cuenta entrego y qué recibo. Entonces, sí, no se preocupe, Alex, vamos a ir paso a paso. Mi gratitud, Inge, muy amable. Listo. Ya, chicos, entonces quedamos así, nos vemos el día miércoles. Tengan una buena noche. Hasta el miércoles.